Esto es de la clase anterior, ¿sí? Bien, como les había dicho, bueno, hemos diferenciado un poquito el trabajo virtual del trabajo clásico, ¿verdad? Y la ecuación del trabajo virtual es casi análoga, ¿no? A la ecuación del trabajo clásico, pero esta debe ser igual a cero, ¿verdad? Tanto para la fuerza como para el momento. El trabajo realizado por el momento es igual al momento, escalarmente, el desplazamiento angular, ¿sí? Ya. Y pues, como habíamos quedado, que siempre es aconsejable tomar un desplazamiento virtual, de hecho, como puedo tomar cualquier valor, tomarlo que sea compatible con el sistema. Por ejemplo, esta fuerza P, el único desplazamiento virtual posible que va a lograr es que únicamente un delta X. Y habíamos discutido mucho eso, ¿no? Que aquí obviamente hay un delta Y, pero en el momento al realizar el producto escalar se va a perder el delta Y. Entonces, siempre es aconsejable tomar, repito, desplazamientos em, virtuales compatibles, ¿sí? Las normales no realizan desplazamiento virtual, las reacciones no tienen esa capacidad, ¿sí? Este método es muy aplicativo ya para cuando hablamos ya de pequeños mecanismos. Fíjense que esto realmente es un mecanismo, ya. Bien, nos falta, resolveremos este problemita más, que es un problema de que aquí nos faltaría aplicar el momento, ¿no? Bien, también las tensiones tampoco realizan trabajo interno, perdón, trabajo virtual, ¿sí? Entonces, aquí dice, una barra uniforme AB de longitud L, ¿sí? Bueno, es la longitud de la barra, ¿no? Es la barra AB. De peso W está suspendida de dos cuerdas, AC y BC, con igual longitud, ¿sí? AC y BC, con igual longitud. Deduzco una expresión para determinar la magnitud del par M requerido para mantener el equilibrio de la barra en la posición mostrada. Bien, si observan, en la anterior clase los problemas son bastante similares, ¿no? Dice, deduzca Q requerido para mantener. Y dense cuenta que nuestro sistema coordinado siempre lo colocamos en un punto en el cual no se puede mover realmente la barra. Fíjense, aquí no se puede mover. Aquí tampoco, miren, lo hemos colocado aquí, pero eso para no saturar la gráfica, lo he recorrido un poquito, sí, pero realmente está en el punto A, nuestro origen. Entonces de aquí ya, volveremos a dibujar. Creo que no me gusta mucho el dibujito, es muy pequeño y generalmente se pierden. Ya. Y si han observado, siempre es la pregunta calcular el par para que esto permanezca estático, como en los anteriores problemas, ¿no? Calcular la fuerza P para que permanezca estático. Y aquí es calcular el par, ¿no? Entonces eso es facilito por trabajo virtual, ¿sí? Entonces dibujaremos. Esta va a ser la barrita, ¿ya? Y aquí por cuestiones ya de dibujo, porque ya es medio complicado ya dibujarlo. Em, no lo voy a hacer como la anterior gráfica, como de las clases anteriores. Ya solo voy a dibujar los desplazamientos virtuales. Listo. Bien, si observamos la longitud de la barrita, dice de longitud L, ¿verdad? La longitud de la barra es L, el peso es W, ¿sí? Obviamente esto va a actuar en el centro de gravedad, ¿verdad? Y está suspendida mediante dos cuerdas AC y BC. Recuerden chicos, las tensiones no realizan trabajo virtual, las reacciones tampoco realizan trabajo virtual. Ya, bien, aquí lo importante es escoger un buen observador inercial, ¿ya? Entonces, ¿cómo escojo yo mi observador inercial? Siempre es bueno escoger en un punto donde no exista posible desplazamiento. Entonces, el punto aconsejable, esto lo voy a mover un poquito. Fíjense que el punto, digamos, más satisfactorio sería el punto C, ¿verdad? Entonces ahí colocaremos nuestro origen, en el punto C, ¿sí? Repito, esto siempre se coloca en un punto donde no existan posibles desplazamientos, o que no se pueda desplazar para nada, ¿sí? Y este pues obviamente es el punto C, ¿no? Bien, esto ya está. Ya. Ahora, en este caso, aquí tengo una fuerza. Realmente el peso es una fuerza, ¿no ve? Esta fuerza va a realizar un trabajo virtual.
¿sí? Porque es la única que tiene potestad de hacer un posible desplazamiento, ¿sí? Entonces, más o menos, a ver, dibujaremos la fuercita. Ya, ya. Más o menos sería por aquí, ¿no? Ya. Entonces, más o menos aquí va a estar la fuerza, ¿sí? Pero creo que mejor es colocar primero un desplazamiento virtual. Entonces, más o menos por aquí. Sí, aquí va a estar. Este va a ser un poquito más arriba, aquí. Y este va a ser el desplazamiento virtual, ¿sí? O sea, si bien esto se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y, al realizar el producto escalar se van a cancelar, ¿no ve? Entonces simplemente aquí yo le voy a colocar un pequeño delta Y, ¿verdad? Y pues obviamente aquí va a causar el momento, va a causar un desplazamiento virtual delta teta. Estos dos tienen capacidad, tienen naturaleza vectorial, ¿sí? Ya. Ahora, entonces, ¿cuál era el segundo paso? Trazar el vector posición hasta este punto, en el eje Y, ¿verdad? Esto, obviamente, este delta Y lo va a causar la fuerza W, ¿verdad? Aquí. Listo, más o menos aquí, ¿no? Lo voy a colocar con otro colorcito para que se distinga. ¿Ya? Listo, aquí sería un pequeño W. Este va a ser el peso, ¿no? Y esto pues, y este desplazamiento angular virtual, obviamente, lo va a causar el momento, ¿verdad? Ya. Lo voy a borrar para no saturar el dibujo, ¿sí? Porque aquí voy a dibujar algunas cosas. Ya. Bien, esto ya está. Ahora, lo primero sería, lo segundo, perdón, sería calcular un vector posición en vector posición en donde se aplica, o la posición a donde se aplica la fuerza. Entonces, para esto, pues, voy a colocar unas líneas segmentadas. Listo, ¿no? Entonces, más o menos sería, pues, por aquí. Así, sería este pedazo, ¿no? Repito, en el eje Y no, en el eje X, perdón, no hace falta porque al realizar el producto escalar se va a cancelar, ¿sí? Bien, ahora calcularemos este pedazo. Fíjense que aquí, a ver, el ángulo de inclinación es un ángulo teta, ¿no? El ángulo de inclinación de la barrita es un ángulo teta. Ya. Entonces aquí va a ser teta. Ya, teta. ¿Verdad? Aquí está. Y vean que por la propiedad, por la geometría del problema, aquí tengo alfa, el triángulo pues sería isósceles, ¿no? ¿Verdad? O sea, el triángulo debería ser isósceles. Lo que implica que, a ver, primero haremos esto. ¿Ya? Ahora, a ver, para que se entienda mejor la gráfica. Listo, quiero esto. No, con los puntitos. Ya. Y está. Miren que aquí realmente hay otro triángulo. Y a ver, ¿están de acuerdo de que el ángulo se repetiría aquí, ¿no? El ángulo teta. El ángulo teta se repetiría aquí, ¿no? Obviamente si esto forma 90 grados. ¿Sí? ¿Esto para qué? Esta distancia, a ver, con otro color, más o menos aquí. Y ya. No me convence el verde, creo que es mejor el naranja. Ya. ¿Eso para qué? Si trazamos dos rectas aquí, ¿cuánto va a medir este pedacito? Si toda la barra mide L por condición del problema, fíjense, si toda la barra mide L por condición del problema, este pedazo de aquí, obviamente el ángulo teta, perdón, aquí estaría un ángulo alfa, ¿verdad? Alfa. Entonces, ¿cuánto valdría esto? Por la propiedad geométrica de este problema, fíjense que es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta recta que he trazado correspondería a una altura. Y ya que es un triángulo isósceles, esta longitud de aquí valdría L medios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, este pedazo de aquí hasta aquí, hasta la mitad, ¿sí? L medios, este pedazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría este pedazo?
¿Cuánto valdría, perdón, este pedazo de aquí? ¿Cuánto vale, chicos? A ver, si esto sería, a ver, podemos hacer, creo que la que mejor me relaciona sería coseno, ¿no? Sí, pues coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, no, sería tangente, la que mejor me relaciona, ¿no? Creo que es L medios por tangente. Sí, está muy bien. Ajá, eso, sí está, no es, sí, está bien, compañero, está muy bien. Obviamente, es L medios. Sí, sí, eso es un triangulito, a ver, tangente de esto sería, a ver, podemos, si quieren, podemos demostrarlo. Aquí, la tangente de alfa, esto va a ser igual a cateto opuesto, que es ese le vamos a llamar h, ¿ya? Es h, dividido entre L medios. Si despejamos esto, pues L medios por tangente, ¿no? O sea, este pedacito de aquí, este pequeño pedazo de aquí, pues valdría L medios, ¿verdad? L medios multiplicado por, obviamente, aquí sería pues la tangente de alfa, ¿verdad? La tangente de alfa. Y esto lo voy a borrar, ¿sí? Pero yo quiero este pedazo de aquí. A ver, lo que está con azul. Lo que está. Y esta va a ser pues... yo quiero esta X, ¿sí? Esta X. Si se fijan, simplemente sería este pedazo por el coseno, ¿verdad? Llamémosle X de C. C del centro de gravedad, ¿sí? X de C. Entonces, X de C, de esta grafiquita, X de C sería igual a L medios multiplicado por la tangente de alfa. Todo eso, y simplemente es descomponer otra vez, coseno, ¿no? Coseno de teta. Listo, ya está. Ya tengo X de C, ¿sí? Ya. Entonces, primero, ahora deberíamos diferenciar la ecuación, ¿verdad? Ya tenemos el vector posición. Deberíamos diferenciar, bueno, no el vector posición, sino que la posición que nos interesa. ¿Sí? Entonces, ahora lo que faltaría sería pues diferenciar la ecuación. Si diferenciamos la ecuación, fíjese que teta este ángulo se va a mantener constante realmente, ¿sí? Porque el problema realmente no me dice que... A ver, ¿dónde están? Deduzco las funciones para mantener el equilibrio de la posición de la barra. Lo único que puede cambiar es esto, si observan. Este pequeño teta, ¿sí? Este alfa, no tanto, porque estamos hablando de estática, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de cuestiones estáticas, este pedazo debería mantenerse constante. Lo que va a cambiar es esto, ¿sí? Entonces esto es una constante, todo eso es una constante, ¿ya? Entonces, para derivar esto, simplemente es la derivada de coseno menos seno, ¿no? Obviamente esto sería menos respecto a nuestro sistema de coordenadas, fíjense. Y algo más que yo me he equivocado, no es X, no, perdón, la costumbre es Y, ¿verdad? Y esto más. Y esto aquí sería Y. Este sería Y de C. Listo. Bien, sigamos. Delta Y de C va a ser igual a menos L medios multiplicado por la tangente. Ya les dije por qué eso es una constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la rotación realmente solo va a ser afectado esto. Entonces, simplemente eso sería una constante. La derivada de coseno menos seno, por lo tanto, eso va a ser más. Entonces, simplemente aquí seno de teta, ¿verdad? Seno de teta, listo. Todo esto multiplicado por regla de la cadena sería delta teta. Listo, ya está. Listo, ahora, ¿qué más faltaría? ¿Qué más nos faltaría? A ver, el segundo paso que habíamos, que les dije, simplemente sería que el trabajo virtual, en este caso, que también es un escalar, va a ser igual a la sumatoria ¿de qué? De las fuerzas que realizan trabajo virtual, ojo, escalarmente el desplazamiento virtual, delta R. En este caso, como existe un momento, sería aquí más la sumatoria del vector momento
escalarmente el pequeño desplazamiento angular, ¿verdad? Los desplazamientos angulares tienen naturaleza vectorial y esto debería ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ya está. Ahora, aquí hay como les dije, ¿no? Hay un momento. Este momento, esto que no me gusta porque lo va a saturar mucho la imagen. Este momento, si se fijan, este momento debería causar un desplazamiento virtual también en esta dirección, que debería estar dado por delta teta, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que si aplicamos la regla de la mano derecha, salen de la pantalla, ¿no? Bien, primero vamos con la fuerza. La fuerza simplemente va a ser menos el peso en J, ¿verdad? Escalarmente. Delta X en Y más delta Y en J. Listo. Más momentos. Por regla de la mano derecha. El momento debería actuar en K, ¿verdad? El momento pues debería actuar en K. Todo esto escalarmente el desplazamiento angular. Repito, estamos asumiendo desplazamientos angulares compatibles, ¿no ve? Entonces, este momento debería causar un desplazamiento angular en esta dirección. O sea, debería ser compatible con el sistema, ¿no? Escalarmente delta en K también. Esto por regla de la mano derecha, ¿no? Fíjense, cierran su manita, cierran su mano y su pulgar va a apuntar saliendo de la pantalla. Y pues obviamente esto va a ser igual a 0. Listo. Eso es dato. Entonces se queda aquí. Fíjense que al realizar el producto escalar, el único que va a sobrevivir, por así decirlo, es el delta Y. El delta X no, porque J escalarmente Y es 0. Entonces simplemente va a ser delta Y. Listo. Más K escalarmente K, el producto escalar de dos vectores unitarios simplemente va a ser 1. Por lo tanto, tengo aquí que va a ser M por delta teta. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora puedo reemplazarlo esto de aquí. Por lo tanto, tengo que W y reemplazo lo que ya he hallado. Vean lo facilito que es que es eso, ¿no? Son trabajos son simplemente trabajos virtuales. Como ya les había dicho antes, este trabajo virtual lo que hace es que no considero las reacciones ni las tensiones, nada. O sea, me evito hacer momentos en tal punto. Y les aseguro que ese problema sería muy, muy largo si lo hacen. Sería muy, muy largo si lo hacen. Si lo hacen por el método clásico, momentos en este punto, tensiones, calcular las tensiones y todo. Miren lo corto que se ha hecho. De esto pues yo tengo que el momento, reemplazando, ¿no? Aquí sería menos. Reemplazando el momento, pues simplemente va a ser igual a todo eso de aquí. Todo eso, ¿no? Y ya está. ¿Alguna duda hasta aquí? Este método es bien bonito cuando hablamos de estática. Como les dije, este método es muy bueno, sobre todo cuando ya hay muchos elementos, sobre todo cuando son máquinas realmente, ¿sí? Cuando hay elementos interconectados, como los anteriores casos, elementos interconectados, es mucho mejor para cuando analizamos elementos interconectados. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Ya. Como les dije, este triangulito de aquí pues es isósceles, ¿no? Entonces aquí habría un ángulo alfa. Y aquí estos ángulos son iguales, entonces estos dos lados van a ser iguales. Y este lado correspondería a una altura que justo por la simetría del problema va a ser L medios, ¿no? Entonces simplemente calculamos este pedacito, luego lo descomponemos otra vez y ya está. Derivamos y reemplazamos la ecuación. Como les digo, este método es bastante sencillo. Es el método del trabajo virtual. Bien, pero ¿qué pasa si... ¿Hay alguna duda mientras tanto? Ya, bueno. Ya. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si hablamos ya de dinámica? Ya. ¿Qué pasa si hablamos de dinámica? Realmente el procedimiento es el mismo. Si observan, esto es para método estático. Si se dan cuenta, eso es para estática, ¿sí? Bien, pero vayamos con la dinámica, ¿ya? A ver, lo primero.
Para evitar escribir sumatoria de fuerza, simplemente voy a escribir fuerza, ¿ya? Esto va a representar la fuerza resultante, ¿ya? Fuerza resultante, ¿sí? Obviamente esto es un vector. Esto pues va a ser igual a... Esto va a ser igual a la masa, que es una constante, por la aceleración. Vector, ¿no? Entonces, si esto yo lo paso a restar, yo tendría que la fuerza menos esto de aquí, menos la masa por la aceleración. Eso debería ser obviamente igual a 0 vector. 0 obviamente vector, ¿no? No puede ser igual a 0 porque es un escalar. Observen algo aquí. Fíjense que esto de aquí, masa por aceleración, tiene unidades de fuerza. Entonces, incluso hay una igualdad, ¿no? La masa por aceleración sería fuerza. Algo así, pero no tanto. O sea, la masa por aceleración no es tanto una fuerza, ¿sí? A esto, o sea, al ya tratarlo como fuerza, fíjense que lo estoy tratando como fuerza al pasarlo al otro lado restar. ¿Por qué? Porque para que esta ecuación sea compatible, esos dos deben ser igual, deben ser de la misma naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos son fuerzas. A esta fuerza se le llama fuerza ficticia, ¿ya? Fuerza ficticia o fuerza de Allenberg, ¿sí? Entonces, si a todo esto lo multiplicamos por escalarmente, si realizamos un producto escalar, delta R, fíjense la expresión que yo obtengo. Como les dije, ¿no? Esto de aquí es fuerza. Escalarmente, delta R. El delta significa que es virtual, ¿no? Obviamente esto 0 por escalarmente algo de todas maneras va a seguir siendo un 0 vector, ¿sí? Esto de aquí yo lo puedo tratar como una fuerza, ¿sí? Que le voy a llamar fuerza total ya para no confundir, que quería colocarle fuerza resultante, pero ya había utilizado eso. Entonces esto va a ser la fuerza total, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la fuerza total, el vector fuerza total, escalarmente delta R, ahí, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Y esto pues obviamente, esto es igual a el trabajo virtual, ¿sí? Repito, a esta fuerza, cuando ya lo trato así, se le llama fuerza ficticia, porque realmente no es algo así como una fuerza, ¿no? Pero un ejemplo, ¿cómo podemos ver esa fuerza ficticia? Cuando estamos en el minibús y el minibús de repente para, pero sentimos como que algo nos empuja, ¿no? Entonces, más o menos es esa la fuerza ficticia, la que nos empuja. Por eso no es tanto una fuerza, sí es una fuerza, como su nombre lo indica, ficticio, ¿sí? Entonces, ya está. Y esto sería la ecuación para el trabajo virtual. Fíjense, hemos llegado a la misma ecuación, a la ecuación de la clase anterior, ¿no? Aquí está. Obviamente lo mismo para el momento, ¿no? Y ya está. Bien, ¿hay algunas dudas aquí? Esta ecuación es bien importante. Bueno, todo esto lo voy a remarcar, ¿ya? Lo remarcaremos todo esto. Aquí está. Listo. Ya, esto es lo importante. Esto lo voy a mover un poquito. Aquí. Listo. Bien. Perfecto. Ahora, a ver, esto... creo que sería mejor colocar esto así, ¿no? Sí. Esto lo colocaremos aquí arriba. Ya. En otras palabras, lo que hemos hecho es calcular el sistema estático equivalente, ¿sí? Si se dan cuenta, lo he vuelto estático. Pero no es tanto estático, ¿no? Es como como les digo, un sistema estático equivalente, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar esto para resolver el siguiente problema de dinámica. Ya. Antes de leer, haremos el diagrama de cuerpo libre. A ver. Ya, a ver, vamos aquí. Primero, un eje, ¿no? Siempre es aconsejable que sea paralelo a
a la dirección de movimiento, ¿verdad? Un eje que sea paralelo a la dirección de movimiento, ¿sí? Y otro, pues obviamente, que es perpendicular. Más o menos ahí. Ya, listo. Ahora, aquí estaría el peso. Ahora nos faltaría el peso, ¿no? Justito. Miren, de hecho, hice un número. Y aquí va a estar el ángulo, ¿no? Justito, ya, 15 grados, ¿sí? Obviamente aquí va a haber una normal, ¿verdad? Aquí estaría una normal. Fíjense que esto es una ecuación vectorial, ¿sí? Por lo tanto, son todos los vectores, ¿ya? Ahora, quiero hacer, a ver, quiero ver si se dan cuenta de esto. Este es un problema que está en el libro del ingeniero Molina, ¿sí? Y también está en la práctica, ¿no? Pero obviamente aquí habría una tensión y pues aquí habría otra tensión, ¿no? Y aquí habría otra tensión. La tensión de aquí es con la que jala, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde está el error? He cometido un error, a ver, piensen. ¿Dónde podría estar el error? A ver, he hecho un diagrama de cuerpo libre, ya, normal. Parece que está todo correcto. Que eso es lo que me ha pasado a mí hace tiempo, cuando la vez que lo intentaba resolver este problema. A ver, hay un error, ¿sí? No hay fricción, por si acaso. Sí, por si acaso, aquí no hay fricción, ¿ya? Pero hay un error. ¿Dónde está? A ver, piense. Aparentemente todo está bien, ¿no? A ver, piensen. Piensen, chicos. Ya. En las funciones ABC, Sí, pero ¿en qué parte? en, Aquí debería haber una tensión, ¿no? Pero se cancelaría también con esa tensión. Pero es con la que jala. Por lo tanto, se cancelaría. ¿No ve? una de las tensiones tiene que ser el doble. ¿Cómo? Una de las tensiones tiene que ser el doble. Uno. Claro, pues, o sea, está bien, porque miren, si es que esto jalase con una tensión, la tensión se va a repetir aquí, ya que las poleas son iguales, esta va a ser la misma, y por esta polea va a ser la misma, la tensión de aquí va a ser el doble, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero realmente eso no es el error. Ay, no, error mío, ya. A ver, esto lo voy a copiar. A ver, piensen, mientras yo arreglo esto. A ver, ay, justito, pero me he dado aquí, más o menos ayer. Ya, esto lo voy a borrar. No. A ver, piensen, chicos. Hay un error. Y realmente eso es una pescada. O sea, estaba un buen rato yo pensando en esto. Y así que... Porque... Si se han dado cuenta, los problemas del libro del ingeniero Molina son complicaditos. Y que sea tan fácil me extrañó mucho. Y dije que no hay truco. A ver, pero... Ya. Fíjense, voy a hacer... Fíjense algo, vean el pie. Ay, vean el pie. Nada. Por el apoyo, si se fijan, en el pie, también aplicaría la misma tensión por acción y reacción, si se dan cuenta. O no, aquí también estaría la misma tensión, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque fíjense, jala y con el pie se apoya, y esas dos deberían ser las mismas, ¿verdad? Si jalan y se apoya con el pie, debería ser la misma tensión, y esa tensión se va aquí, se reproduce aquí T y aquí T, ¿verdad? Obviamente lo que dice el compañero está muy bien, pero esa tensión del doble va a ser en este punto, ¿verdad? Aquí va a estar el doble, 2 veces T, ¿sí? Aquí va a ser el doble. Pero realmente, si se fijan, sumamos 2 veces T, ¿no? Lo mismo. Pero, repito, si ven el pie, está empujando también con su pie.
Entonces, esto sería también una tensión. O sea, empujaría con una fuerza. Esa fuerza es igual a la tensión también. Bien, ese era el truco. Ese era el truco. Ya. Entonces, reemplazaremos en esta ecuación. No en esta, porque creo que es mejor esta, ¿no? Ya. Repito, a esta fuerza se le llama fuerza de Allenberg o fuerza ficticia, ¿no? Y a todo esto yo lo he llamado fuerza total. Ya. Entonces reemplazaremos en la ecuación de aquí, ¿sí? Vamos aquí. Ya, listo. Ya, aquí está. Bien. Dice la fuerza resultante. Entonces empezaremos en I, ¿sí? Empezaremos en I, ¿ya? Todo lo que apunta en I. Entonces, debido a que estas tensiones triples, de hecho es 3 veces T, ¿no? Entonces aquí sería 3. ¿Hay alguna duda sobre eso? Medio raro, ¿no? Pero esa es la conclusión que he llegado. 3 veces T. Todo eso está en I, si observan. Lo otro que está en I. Entonces como esto ya pasa a ser una fuerza, fíjense, la aceleración, la masa por aceleración pasa a ser una fuerza. Por lo tanto debería estar en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces aquí, medio que en un lugar, digamos, random, lo voy a colocar aquí, ¿ya? Para no saturar el dibujo. Y esto obviamente va a ser la masa por la aceleración, ¿sí? No he leído el problema, perdón. Pero creo que ya pueden intuir que hay que calcular, ¿no? Dice, un hombre se sube por la pendiente de 15 grados mediante el método mostrado. Repito, ¿no? Que es por el pie. Que también esto debería ejercer una fuerza, ¿no? Que obviamente va a ser igual a la tensión, ¿no? Un hombre se sube por la pendiente de 15 grados mediante el método mostrado. Si la masa combinada del hombre y el carro son 100 kilogramos, esto es importante, la masa del hombre y el carro, ¿no? Son 100 kilogramos. Aquí está. Determiné, entre paréntesis, usando el principio de trabajo virtual, la aceleración del carro si el hombre ejerce un tirón de 250 newtons. Repito, por acción y reacción también con su piel le metería otros 250 newtons, ¿no? Sobre la cuerda. Despreciar toda fricción y masa de la cuerda, poleas y rueda, ¿no? Simplemente tengo que la masa del carro y del hombre son 100 kilogramos. Y jala con una fuerza de 250 newtons. Bien. Entonces esa sería igual a la tensión, ¿verdad? O sea, de eso podemos sacar que la tensión, pues va a ser igual a 250 newtons, ¿verdad? Listo, esa va a ser la tensión. Y obviamente la masa, pues la masa va a ser igual a, obviamente combinado del hombrecito y el carrito, ¿no? Va a ser igual a 100 kilogramos. Listo. Bien, ya está, ¿no? Aquí ya tengo la masa, entonces podemos reemplazarlo. Repito, estamos en I, ¿no? Aquí sería 3 veces T. T más T más T, 3T. Listo. Aquí voy a colocar un corchete más. 3T. Menos la componente de la masa por la gravedad en el eje X, ¿no ve? Entonces esto correspondería a masa multiplicado por la gravedad multiplicado por, en este caso sería seno de 15 grados. Listo. Pero fíjense que esto lo estamos llamando también, la masa por aceleración también es fuerza. Por lo tanto aquí sería menos la masa por la aceleración, ¿verdad? Todo esto va en I, ¿están de acuerdo? Bien, más las componentes en J. Esta sería la normal. La normal, menos la componente en el eje Y de la normal, del peso. Y eso correspondería a masa por la gravedad multiplicado por el coseno. Coseno de, pues, 15. Listo, y está. Entonces vamos aquí, y aquí tengo el producto escalar. Listo. Bien, delta R. Fíjense que este problema es un problema bidimensional, por lo tanto simplemente va a ser delta X en Y más delta Y en J. Y esto pues va a ser igual a 0, ¿no? Por la propiedad, porque el trabajo virtual debe ser igual a 0. Listo. Ahora podemos realizar el producto vectorial, el producto escalar. Mala suerte.
Ya, no importa, lo voy a eliminar. Ahí. Listo, esto lo voy a borrar. Bien, todo eso está en y, ¿no? Esto debería multiplicarse. Todo lo que está en x se multiplica con todo lo que está en x o en y. Entonces esto va a ser igual a delta x más todo lo que está en y se multiplica por todo lo que está en y. Y esto pues debería ser, ya está, esto multiplicado por delta y. Bien, aquí parece que hemos llegado más o menos como que a una... como que nos hemos trancado, porque parece que no podríamos hacer nada más, ¿verdad? Eh, mm, ya, entonces, ay no se puede mover. Todo aquí arriba, no, ya así nomás que esté. Bien, ¿se acuerdan de lo que habíamos quedado en la anterior clase? Delta le puedo tomar cualquier valor, pero nunca puede ser 0, ¿no? Entonces, esto de aquí, el delta x, puede tomar cualquier valor, ¿no? Pero nunca puede ser 0. Entonces esto siempre va a ser distinto de 0, ¿verdad? Esto, y también lo propio para el delta y. Esto también siempre va a ser distinto de 0, ¿verdad? Eso de aquí siempre va a ser distinto de 0, tanto el delta x como el delta y. ¿Por qué? Porque son virtuales. Si bien virtual no es lo mismo que sea 0, ¿no? O sea, delta le puedo tomar cualquier valor. Entonces, para satisfacer esta igualdad, necesariamente, esto tiene que valer 0. O sea, esto de aquí debe ser igual a 0. Esto de aquí pues debe ser igual a 0. Y esto de aquí también debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque debe satisfacer también la igualdad, ¿verdad? En la anterior clase habíamos quedado que los deltas no pueden ser 0. Por lo tanto, para que satisfaga esta igualdad, necesariamente estos dos tienen que ser igual a 0. ¿Verdad? Esto... ya, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Esto es 15. Sí, porque parece como que está como entre paréntesis, ¿no? Aquí lo colocaremos que esto es 15 grados. Esto más lo voy a borrar. Ya. Esto es 15 grados. Y esto es 15 grados. Listo. Ya está. Entonces, repito, eso es más que todo un artificio que algo que... Eso es más que todo un artificio y una condición que realmente debe satisfacer. Eso debe ser igual a 0, ¿sí? Todo esto. Lo borro los paréntesis. Todo esto. ¿Sí? Listo. Y esto también debe ser igual a 0. Que voy a colocar. Y la normal menos la masa por la gravedad por el coseno de 15 también debe ser igual a 0. Listo. Y esto va a ser igual a 0. Ahora vean algo interesante. Esta ecuación de aquí, la ecuación izquierda, sé que es bastante ambiguo, ¿no? Pero el anterior ha entrado un problema que era así, dinámica, pero el ingeniero te pedía que era por trabajo virtual, ¿sí? Que lo realices por trabajo virtual. Y era hacer un procedimiento similar. Además, ustedes, como saben física, podrían comprobar su respuesta. Fíjense que si yo paso el masa por aceleración al otro lado, yo llego a esta ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Obviamente esto debe ser en el eje X. Aquí estamos. Si yo paso la masa por aceleración a restar, va a ser 3 veces t menos la masa por la gravedad. Llego a esta ecuación. Bien. Y esto también. Fíjense que de esto es igual a sumatoria de fuerzas en el eje Y. Eso es igual a 0. ¿Verdad? Y está. Entonces lo que aquí me pide es calcular la aceleración. Me dice, de especial reflexión, determine la aceleración, ¿verdad? Ya tengo la tensión. Como les dije, es 250, ¿sí? Entonces de aquí simplemente yo puedo despejar la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a 1 sobre m multiplicado por todo esto de aquí. Listo, todo esto de aquí. ¿Ya?
Bien. ¿Cuánto vale la masa? 100 kilogramos. Entonces va a ser 1 entre 100 multiplicado por 3. Pues la tensión 250 newton, ¿no? O sea, esto multiplicado por 200, pues 50 newton. Menos la masa por la gravedad. La masa vale 100. 100 por 9,8, que es la gravedad, por 9,8 multiplicado por el seno de 15. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 4,96. Ya está. Y esta es la respuesta, ¿no? 4,96. Sí, ok. 4,96 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, eso no se van a olvidar, siempre las unidades. Y esta es la respuesta. Entonces vean, o sea, realmente es como, es redundar, ¿sí? Lo que pasa es que esto tiene muchas más aplicaciones, ¿sí? Hay libros más avanzados. Ay, pero se me han ido los nombres. Hay libros más avanzados que ya profundizan mucho en este tema, ¿sí? Porque hay cosas que se pueden aplicar muy bien con esto. Repito, sobre todo en mecanismos, ¿ya? Sobre todo en mecanismos, en elementos interconectados. Y también para resistencia de materiales en elementos interconectados, ¿sí? Es otro método, es un método alternativo, ¿sí? Pero realmente bastaba con aplicar su motor de fuerza igual a la masa por aceleración. Fíjense que hemos llegado a las mismas expresiones, ¿no? Entonces simplemente era cuestión de solamente dado vueltas, realmente, ¿no? Pero como les dije, eso es básicamente como decir un pantallazo del principio de trabajo virtual. Hay más, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Esto lo voy a subir un poquito. Ya. Bien, ahora pues llegó el momento de hablar del momento. Ya. Bien. A ver, mientras tanto, a ver, espera. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Esta era una pescada, ¿no? Porque cualquiera podía haber puesto T y listo y olvidarse. Y está mal. Porque faltaba la tensión que ejercía por su fuerza, por acción y reacción. Por su pie, perdón. Ya. Ya. Bien. Llegó el momento de hablar del momento, ¿sí? El momento... a ver, primero vamos a hacer una analogía, ¿ya? El momento... ¿ya? El momento de una fuerza se define como R, vectorialmente F, ¿verdad? Donde R es igual al vector posición respecto de un punto, respecto del punto en el cual se mide el momento hacia la línea de acción de la fuerza F, ¿no? Esta es la analogía, ¿verdad? Perdón, esa es la ecuación. Ya. ¿Sí? Ya. El momento es el momento del momento lineal, ¿sí? Como dice, el momento angular es el momento del momento lineal, ¿sí? O sea, si yo tengo una partícula con masa m por b, esta partícula debería generar una rotación. O sea, perdón, fíjense que rota, miren, fíjense que tiene una curva y se curva constantemente. Y pues lo que hace que curve no es la velocidad, es el momento angular, ¿sí? O sea, es como si tuviera un brazo de palanca, ¿ya? Entonces el momento angular es el momento del momento lineal, ¿sí? El momento angular h, que es un vector, h, se define como el vector posición r, bueno, aquí está una d, ¿no? Pero es una r, vectorialmente, la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? ¿Ya? Que esto es lo que realmente hace que tenga una aceleración angular. De hecho, bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Pero en física 100 también han visto que el momento angular también es igual a el momento de inercia respecto del eje de giro multiplicado por el vector velocidad angular, ¿sí? ¿Ya? Realmente, bueno, lo que vamos a utilizar hoy es esto de aquí, ¿sí? Esto. Ya, entonces repito, el momento angular es el momento del momento lineal, ¿no? Pueden acordarse bajo esta analogía. Fíjense. Entonces es un vector.
que básicamente hace que rote la partícula, ¿sí? Ahorita vamos a ver sus aplicaciones, ¿sí? También hay otra expresión que no las voy a deducir, ya porque no, ¿cómo se dice? No nos corresponde, pero la deducción está en cualquier libro, ¿sí? El momento resultante respecto de cualquier punto, por si acaso, es igual a la derivada del momento angular, ¿sí? Es igual a la derivada del momento angular, es decir, h puntito, respecto al tiempo, obviamente, ¿ya? Y pues fíjense, si derivan esta ecuación, llegan a la ecuación de física 100, ¿verdad? Esto es constante, el momento de inercia es constante. Esto no. Entonces esto va a ser igual a inercia por aceleración angular. Y esa es la ecuación de física 100, ¿no? que utilizaban en física 100. Que solo lo hacían en un eje. Que realmente a veces cuando ya tiene varias rotaciones, no solo hay que considerar el momento de inercia, hay que considerar los productos de inercia. ¿Sí? Bien. Entonces vamos aquí. Y aquí está. Esas dos son las ecuaciones que vamos a manejar. ¿Sí? ¿Ya? Estas son para dinámica del cuerpo rígido, que por el momento no lo vamos a ver. Eso es para el segundo parcial, ¿ya? Ese otro problema está en la práctica. Está resuelto también en los solucionarios que les he mandado. Está resuelto, pero no me gusta ese método porque utiliza momento de inercia, triples integrales. Y qué flojera, me ha dado mucha flojera, ¿sí? Y aquí he cometido un pequeñísimo error. Mil disculpas. Esto es diferencial de h. Ya. ¿Alguna consulta con respecto al momento angular? Imagino que ya han deducido con el ingeniero. Ya. Donde el momentum lineal obviamente es masa por velocidad, ¿no? Bien. Vamos aquí. Demostrar que la magnitud del momento angular h de un cascarón esférico, eso lo podemos discutir, ¿ya? Delgado, homogéneo, aunque la palabra delgado es medio ambiguo, ¿sí? Homogéneo. La palabra homogéneo, ¿qué me dice? ¿Qué significa? ¿Qué puedo concluir que me diga homogéneo? Que tienen las mismas propiedades en todo el cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que la densidad es constante, ¿verdad? O sea, la densidad es constante. Entonces, si me dice homogéneo, puedo asumir o puedo concluir que la densidad es constante, ¿verdad? Ya. Ahora esta parte, cascarón esférico. A ver, me gusta mucho hacerles esta pregunta porque a mí personalmente me hace pensar, pero ¿un plano tiene grosor? O sea, un plano, una recta tiene espesor. No, si eso no está definido. No, ¿verdad? O sea, el grosor de un plano no está definido. Eh, por cascarón, siempre que les digan cascarón, es lo mismo, solo que en lugar de plano simplemente es una esfera, pero que tiene un grosor que no tiene grosor, por así decirlo. O sea, es un cascarón, ¿sí? Siempre es un cascarón, ¿ya? A eso se refiere, que no va a tener espesor, pero sí va a ser... A lo que me refiero es que no va a tener espesor, ¿sí? A eso se refiere que es un cascarón. Y es lo mismo que un plano, ¿no? No tiene espesor. No está definido el concepto de grosor de un plano, nada que ver, ¿no? La distancia entre dos planos sí, pero el concepto de grosor o el espesor de una recta, nada que ver, ¿verdad? Porque el punto no tiene dimensiones. ¿Sí? Ya. Entonces, eso quería explicarles bien primero a ustedes. Que un cascarón, siempre que les digan cascarón, es que no tiene grosor, o sea, está hueco, ¿sí? Sí, de hecho, eso hace mucha diferencia. Por ejemplo, si buscan, a ver, podemos buscar tabla de momentos de inercia. Tabla de momentos de inercia. Hay dos momentos de inercia, ¿no? Uno son de masa. Tabla de momentos de inercia de masa. Los que han visto en técnica 1 es en momentos de inercia de área. Fíjense, miren aquí, a ver. Ya, creo que esa es la mejor cita.
Ya, aquí está. Miren, cáscara. Algunos se llaman, en algunos libros también está como cáscara. Eso es un cascarón, ¿ya? Cascarón cilíndrico. Fíjense que no, o sea, si bien parece, pero fíjense que nunca me da el grosor del cilindro. ¿Sí? Esto es un cascarón cilíndrico, ¿ya? No tiene grosor, pero este es un cilindro. Fíjense que está lleno, ¿sí? Lo propio que es un cascarón semicilíndrico, ¿sí? Bien, aquí me da el momento de inercia y bla, 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 ¿no? Los momentos de inercia, los productos de inercia y bla, bla, bla. Lo propio. Eso es un cascarón esférico. Y vean algo interesante. Miren, aquí hay una bonita tabla. Fíjense que la inercia respecto del eje de giro. A ver, vamos a ver, voy a irme a... ¿Qué les dije? El momento angular se define como la inercia por la velocidad angular de giro, ¿no? Entonces podemos ir a tablas. Podemos ir a tablas para comprobarlo. El momento angular, el momento angular h es igual a la inercia del cascarón esférico multiplicado por la velocidad angular, ¿sí? Bien, podemos ir a una tabla. El momento de inercia de masa, ojo, de un cascarón esférico, bueno, aquí está como cáscara, pero es un cascarón esférico, no tiene grosor, es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual al momento de inercia es 2/3, ¿verdad? 2/3 de 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, creo que aquí está con R mayúscula en el problema. Radio al cuadrado multiplicado por la velocidad angular, ¿sí? Ya. Bien, ya hemos discutido eso, que realmente no está definido, muy bien. Repito, los que participen ya saben, ¿no? Anotan sus nombres. Ya. Demostrar que la magnitud del momento angular h de un cascarón esférico delgado homogéneo que tiene una masa total, bueno, esto creo que es importante subrayar, que tiene una masa total m, radio r, que gira alrededor de un eje diametral vertical con velocidad angular constante, está dado por h igual a 2/3 de m por radio al cuadrado. No, aquí está 3, ¿no? Esto para ahorrar espacio. Entonces es básicamente como que me pide, puedo utilizar tablas, pero medio como que te diría antes inventado, ¿no? Puedo calcular el momento de inercia, pero no vamos a hacer eso. Vamos a calcularlo por otro método, ¿sí? Ya, esto simplemente era para comprobar de tablas. Sugerencia. Use diferencial de h, también es suma de densidad superficial conocida, ¿sí? Ya, bien. Como este cascarón no tiene grosor, no tiene volumen realmente, por así decirlo. Obviamente encierra un volumen, pero es más como una partícula, ¿verdad? La partícula no tiene volumen, ¿sí? Pero sí tiene área, ¿verdad? Entonces, primero, es absurdo suponer que la densidad va a ser masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque si bien encierra un volumen, pero no tiene espesor. O sea, tiene que haber largo, ancho, alto, ¿no? O espesor, grosor, lo que quiera. Pero no tiene espesor, no tiene volumen, ¿ya? Pero hay algo que sí tiene. Que es que tiene área. O sea, va a ser densidad superficial, ¿sí? Este método lo propuso un presidente de los Estados Unidos. Está ¿en dónde está? En el Resnick, dice. Que cuando había un presidente que le gustaba la electricidad. Y pues él propuso este método para calcular el campo eléctrico generado por un disco o por un elemento distribuido, ¿no? Cargado, por una figura cargada. ¿Y qué campo eléctrico va a generar? Y propuso que deberíamos considerar la densidad de carga, si no me equivoco, se llama carga por unidad de área o por ahí. Ya. Eso es por área, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de densidad superficial, es decir, masa por unidad de área. Ya, listo. Esta va a ser la densidad, ¿sí? Entonces, el cuerpo me dice que es un cascarón esférico que gira con una velocidad angular omega, ¿verdad? Alrededor de un eje fijo. Esperen, esto lo quiero bajar, ya. Ya, listo. Ver esto de aquí y más o menos aquí, ya está. Este cascarón esférico va a girar con una velocidad angular omega, ¿sí? Ya, esto va a girar con una velocidad angular omega. Ya,
Bien, la densidad es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, ¿verdad? O sea, es intensiva, si no me equivoco. Ya estoy oxidado un poquito en eso, pero imagino que ustedes, a ver, si es que me equivoco, me corrigen, no se preocupen. Ya, listo. Gira con una velocidad angular omega constante, ¿sí? Ya. Ahora, por cuestiones de comunidad, ya les he dicho, yo siempre voy a asumir una partícula en el primer octante, ¿ya? Entonces, como es una esfera, obviamente lo más aconsejable es utilizar coordenadas esféricas, ¿verdad? Pero aquí no hay volumen, ¿sí? Entonces el jacobiano ya no se aplica aquí, ¿no? O sea, el jacobiano de transformación sería muy fácil. De hecho, habría que deducir el jacobiano, pero me da flojera, así que voy a utilizar otro método para deducirlo, ¿ya? Habría que deducir el jacobiano para este caso. Pero qué flojera, así que... Bien. Hay otro método que... No sé, creo que lo descubrí, no sé, me vino por inspiración, así que... Bien, ya. Esta partícula, bueno, esto lo haremos ya. Esta partícula, si se fijan... No, eso está muy inclinado. Medio feito me está saliendo el dibujo, ¿sí? Y a ver, otra vez. Esta partícula, digamos que está aquí. Aquí, ¿sí? Entonces, esto pues, respecto de... Necesitaríamos un ángulo, si no me equivoco, es axial, transversal. Ya no me acuerdo, cálculo 2, chicos. Ya, pero ni siquiera me acuerdo cómo es el jacobiano. Sé que es una matriz con derivadas parciales, pero ya de ahí no. Bien, si se fijan, respecto de esta referencia, pues esto va a formar un ángulo teta. ¿Sí? Un ángulo teta, ¿ya? Y pues aquí, a ver, con otro color, que siga azul. Y este sería el ángulo azimutal, si no me equivoco, ¿no? Y este pues va a ser un ángulo, perdón, phi, y este va a ser el ángulo, este que sea phi, este que sea phi. Y ya está. Listo. O sea, más o menos es como una recta que está pasando, ¿no? Fíjense que ya que es un cascarón esférico, esta L va a ser constante y va a ser igual al radio, ¿no? O sea, en cualquier punto. Es el vector posición en cualquier punto, ¿no? Ya. Ya. Ahora, lo que voy a hacer va a ser que, a ver, vamos a dibujar otra esferita para explicarles de dónde podemos sacar. Ya. Bien. No, después. Ya está. Fíjense que estamos tomando una partícula, ¿verdad? A ver, si tomamos una partícula, el momento angular, o sea, si se fijan, esta esferita está compuesta por infinidad de partículas, ¿verdad? O sea, el momento angular total sería la suma del momento angular de todas las partículas que rellenan, por así decirlo, esta esferita. ¿Sí? O sea, repito, si estamos tomando una partícula, entonces esta partícula también va a poseer momento angular, ¿verdad? Y pues el momento angular de la esfera va a ser igual a la suma de todas las partículas que se encuentran sobre la esferita, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso sumatoria es más o menos sinónimo de integrar, ¿verdad? O sea, medio que tengo que integrar algo, ¿verdad? Entonces, esta partícula pues va a tener un pequeño diferencial de momento angular, ¿sí? O sea, esta partícula, si observan, va a tener un pequeño diferencial de momento angular, ¿ya? Y entonces voy a hacer otra gráfica, ¿sí? Si se fijan, esta partícula también está girando respecto a un eje de giro. Entonces, más o menos, lo voy a colocar ahí, ¿ya? Justo que sea a su mismo nivel, para que... Al mismo nivel, ¿no? Más o menos aquí. Entonces, la partícula más o menos está por aquí, ¿no? Está girando con una velocidad angular. Listo. Con la misma velocidad angular, porque son concéntricos realmente, ¿no? Entonces giraría pues con la misma velocidad angular que conocemos. Entonces, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Por tanto, a ver, primero trazaremos el vector posición, ¿sí? Este va a ser R, que no va a ser el radio de la... circunferencia, ¿sí? Ucha, ¿qué ha pasado? Hay muchos perros afuera, ya. Que no va a ser el radio de la circunferencia. Ya, listo. Que no va a ser el radio de la circunferencia, ¿ya?
De hecho, aquí estaría el centro de la circunferencia, ¿no? Más o menos, ya, bueno, más o menos ahí. Y este pedazo de aquí, si se fijan, va a ser R. R, ¿no? Listo. Bien. Entonces, si se fijan, estamos en coordenadas esféricas, ¿no? Ya. La velocidad es siempre perpendicular a la trayectoria, perdón, es siempre tangente a la trayectoria. Por lo tanto, va a ser aquí, ¿no? Va a estar aquí. Esta va a ser la velocidad. Y si observan, el vector momento angular tiene la misma dirección que la velocidad. Por lo tanto, si esta partícula tiene un diferencial de momento angular, obviamente debería poseer un pequeño diferencial de momentum lineal. ¿Están de acuerdo? O sea, está aportando con un diferencial, ¿no? Entonces, el momento angular total va a ser la suma de todos los puntos que se encuentran sobre la partícula. Es una sumatoria, o sea, es como integrar. Eso es realmente la interpretación. Es como una manera bonita de interpretar la diferencial, ¿sí? Aquí forma 90 grados. Bien, entonces esta partícula va a poseer un pequeño diferencial de momento angular, que obviamente se va a dar por r, la distancia perpendicular respecto del eje de giro, que es r por si acaso, no, y el ángulo, fíjense, estaría aquí. Este sería el ángulo phi, ¿no? Estaría ahí. Aquí lo estamos midiendo en esa dirección, ¿sí? Phi. Entonces sería r. Fíjense que, a ver, haremos así, haremos por vector. Vectorialmente, el diferencial de momentum angular, perdón, de momentum lineal, ¿sí? Esta r está medida respecto del realmente es la distancia respecto de cualquier punto a su línea de acción, ¿sí? Bien, entonces, esto sería, si sacamos el módulo, va a ser igual a r multiplicado por el diferencial de P por el seno de 90, que va a ser 1. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer para hallar el momentum angular total es que tengo que integrar esto, ¿sí? Bien, esta r, fíjense que vale r por el seno de phi, ¿verdad? Seno de phi por el diferencial de P. Esta es la r mayúscula, perdón. Esto es r mayúscula. Por el diferencial de la cantidad de movimiento. ¿No? No, aquí sería r por dp por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Pero sí, fíjense que forman 90 y seno de 90 es 1. Entonces aquí sería r, ¿no? Listo. Ya está. ¿Cómo calculamos este diferencial de P? Bien. Entonces esto lo voy a dejar aquí, ¿ya? Vamos a aprovechar el espacio. Esta va a ser... Esta va a ser la ecuación número 1. ¿Sí? Listo. Pues aquí, a ver, colocaremos otra recta. Listo. Ya. El diferencial de P. Bueno, la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, si observan, ¿no? Entonces el diferencial de cantidad de movimiento de esa pequeña particulita va a ser igual a... la velocidad es constante, ¿no? La velocidad multiplicado por su masa, pero su masa es diferencial, es un diferencial de masa, ¿verdad? La velocidad va a ser igual a la velocidad angular a la que gira multiplicado por el radio, ¿verdad? Y esto por el diferencial de masa. ¿Listo? Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo hay el diferencial de masa? El diferencial de masa va a ser igual a la densidad, en este caso por el diferencial de área. ¿Listo? ¿Cómo hay el diferencial de área? Ya, vamos a ir a eso, ¿sí? Ya. Aquí vamos a escribir, esto es un dato, ¿no? Esto es dato. Listo. Aquí voy a hacer otra gráfica, ¿sí? Sí. Ya. Van a ver que voy a deducir una expresión similar al jacobiano, ¿ya? Al jacobiano transformación obviamente en coordenadas esféricas. Ya. Bien, aquí está. Ya. Creo que no. Lo voy a... Ya. No, va a ser muy pequeño. A ver, haremos así. Ya. Primero voy a dibujar el eje de giro, ¿sí?
Y lo voy a exagerar el diferencial de masa, ¿ya? Aunque no, creo que sí era bueno hacerlo así nomás. Ya, lo voy a exagerar el diferencial de masa. Ya, aquí está el eje de giro. Con esto. Entonces, si yo agarro, más o menos va a ser como un cuadradito. No sé si me dejo entender. Un cuadradito, ¿sí? Entonces, este cuadradito, si bien va a ser curva, pero cuando hablamos de diferenciales, una recta es casi lo mismo que... Es realmente lo mismo que ¿cómo se dice? Una recta es realmente lo mismo que un arco. Si hablamos obviamente en diferenciales, ¿no? Y eso juega un papel bien importante. Porque ya que una recta es lo mismo que un arco, simplemente el área va a ser base por la altura. ¿Ya? A ver. Ya entonces, este pequeño pedacito, como un parche, por así decirlo, lo voy a dibujar aquí. Obviamente aquí va a estar el eje de giro. Ahí. Y aquí va a estar el eje de giro. Bien, voy a volver a dibujar ese pedacito. Y este va a ser el centro, ¿sí? Lo haremos con otro color. Este punto, a ver, este punto de aquí, que está con, va a ser el centro, ¿sí? El centro de la esferita. Entonces vamos aquí. Y si se fijan, pues bueno, aquí sería, más o menos sería un pequeño arco, ¿no? Y aquí habría otro arco, ¿están de acuerdo? Así, ¿verdad? Y aquí, pues sería otro pequeño arco, ¿no? Este arco de aquí, ¿están de acuerdo, no? O sea, estoy midiendo, ¿ya? Este arco de aquí va a ser igual a... Este arco de aquí le voy a llamar el diferencial de arco 1, ¿sí? Y a este arco de aquí, va a ser el diferencial de arco 2, ¿ya? Ese diferencial de arco 1, fíjense, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? O lo hago, a ver, creo que lo puedo decir, es que no sobra tiempo, no sé, creo que siento que no se entiende. Ya. Este va a ser el diferencial de arco 2, ¿sí? Si hablamos de magnitudes diferenciales, la recta es básicamente lo mismo que un arco. Entonces el pequeño diferencial de área va a ser igual a el diferencial de arco 1, base por altura, ¿verdad? El diferencial de arco 1 por el diferencial de arco 2. ¿Ya? El diferencial de arco 1, si se fijan, más o menos sería, digamos, este pedacito. Digamos, si es que estamos hablando, ¿no? Sería, por así decirlo, este pedacito. Este pedacito sería el diferencial de teta. Y digamos, si es que tuviera este arco diferencial, va a ser el diferencial de arco, ¿no? Entonces va a ser R, el diferencial de arco 1. Perdón, el diferencial de arco 2. Ya esto va a ser R, empezaremos con el diferencial. Y el diferencial de arco 1 más o menos va a ser un pedazo que va a tener algo que ver con esto, ¿no? Entonces va a ser el radio, esta R, fíjense, ese es R, si se fijan. Y este pedazo de aquí es el diferencial de teta, ¿verdad? Y este otro pedazo de aquí, y esto pues es R, ¿no? Y este otro pedazo de aquí es el diferencial de phi. Y el arco es pues el radio por el diferencial de arco, ¿no? Entonces tengo aquí el radio, el diferencial de arco 1 va a ser radio por el diferencial de teta, ¿verdad? No, perdón, el arco 1 sería, esto es, creo que lo hemos hecho al revés, está bien, phi, y esto es teta, sí, está bien. Va a ser el radio por el diferencial de teta, multiplicado por R mayúscula, que es ese pedazo, por el diferencial de phi, ¿sí? Pero ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R minúscula? El diferencial de área es igual a R minúscula vale R por el seno. Entonces aquí tengo R al cuadrado multiplicado por el seno de phi, en este caso, por el diferencial de teta por el diferencial de phi, ¿verdad?
Listo. Fíjense que esta expresión es similar al jacobiano de transformación en coordenadas esféricas. Si quieren podemos averiguarlo. O si se... El jacobiano del buen jacobiano. En coordenadas esféricas. Ay, otra vez imágenes. Aquí, no lo calcula. No quiero la... Ya, bueno, aquí está. Radio al cuadrado por el seno. Pero obviamente faltaría diferencial. Aquí faltaría el diferencial de R más, ¿no? Pero R no varía. Por eso no estamos considerando diferencial, ¿sí? Fíjense que esta expresión es como el jacobiano, si se dan cuenta, ¿no? Realmente si lo multiplicamos esto por el diferencial de R, ya no sería un diferencial de área, sería un diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, listo, ya tengo el diferencial de área. Entonces tengo que el diferencial de masa va a ser igual a ρ por el diferencial de área. Pero el diferencial de área vale todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a este pedacito? Realmente es el diferencial de volumen, solo que sin el diferencial de R en coordenadas esféricas. Ya, listo. Entonces de esto podemos reemplazarlo. A ver esto que sea mi ecuación número 1, esta va a ser mi ecuación número 2, ¿no? Aquí podemos colocar en 2, tengo que el diferencial de cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la velocidad angular por ¿cuánto vale R? R vale, R minúscula, ¿no? R vale R por el coseno de phi. Perdón, seno. R por el seno de phi. Por lo tanto, yo aquí tendría R al cubo, no, lo dejamos nomás, R por el seno de phi. Creo que saldría mejor hacer esto. Listo, aquí está. Y esto lo voy a quitar al cuadrado. Y ya está. Entonces esto sería así. Listo. Ya tengo R, ¿no? Es esta R de aquí la distancia. Listo. Multiplicado por el diferencial de masa. Pero el diferencial de masa es todo esto de aquí. Listo. Y esta va a ser mi ecuación número 3. Listo. Ahora puedo reemplazar en 1. En 1. Listo, en 1. El diferencial del momento angular vale igual a... Fíjense que ya esto directamente, ¿no? Tengo R al cubo. Ojalá me salga. No hay ninguna horas aquí, ¿no? La velocidad... Sí está bien. R por el seno. Es que me sale R a la cuarta. ¿Es R al cuadrado? Ya. Que sea así. Espero que salga algo bueno. R. Lo multiplicaremos directamente. Aquí va a ser R a la cuarta. Sacaremos todas las constantes. R es constante. Entonces ya están. Tacharemos. ¿Sí? Aquí fíjense. R con R. Esto sería el R a la cuarta, ¿no? Listo. Multiplicado por ρ. Listo, ya está. Lo tacharemos. Porque si no, nos podemos equivocar en copia. Ya está ρ. Listo. Bien. Lo multiplicaremos. Esto va a ser multiplicado por omega. Solo hay un omega. Entonces aquí tengo omega, que es la velocidad angular a la que gira. Bien, ya está omega. Entonces esto ya está. Bien, falta senos. Fíjense ahí. Hay 1, 2, 3 senos. Por lo tanto sería seno al cubo. Seno al cubo de phi. Listo. A ver, era la cuarta. Ya están las series. Omega. Listo. Por ρ. Todo esto multiplicado por el diferencial de phi por el diferencial de teta. Listo. Solo es cuestión de integrar ahora. Ya, si no me creen que ese es el diferencial, ya está. Solo nos queda integrar esto, ¿sí? Pero ahora debemos hallar la densidad, el área, ¿ya? No, lo dejaremos así. Entonces el diferencial de h, esta ecuación podemos proceder a integrarla, ¿verdad? Lo podemos integrar. Esto sería R a la cuarta. Ahí. Esto sería R a la cuarta. Bien.
podemos proceder a integrar. No le falta un cubo al seno. ¿Cómo? Ah, seno al cubo, ¿no? Sí, tienes razón. Seno al cubo. Y aquí es seno al cubo. Sí, muy fácil de hacer la integral. Ya. Entonces podemos proceder a lo integrar. Entonces aquí, muchas gracias. Eso sería una integral y otra integral. Phi varía, observen que phi varía desde 0 hasta pi, no desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Eso siempre cometen ese error. Imagino que... ¿O tienen alguna duda con respecto a esto? 0 hasta pi por si acaso, no desde 0 hasta 2pi. Y teta varía desde 0 a 2pi, eso sí varía de 0 a 2pi. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Porque si le ponen aquí 2pi, les aseguro que se va a hacer 0. Porque siempre que integran algo y cuando el exponente es impar y lo integran a 2pi, una función trigonométrica siempre da 0. Que yo sepa. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto? Y obviamente esto de 0 hasta h, ¿no? Bien. Entonces, esto, pues podemos separarlo en dos integrales, ¿no? Ya que no depende ninguna de la otra, ¿no? Es como el teorema de Fubini. Cuarta rho multiplicado por omega por la integral de 0 a 2pi del diferencial de teta, ¿no? Por la integral, las integrales de los libros antiguos están así, ¿no? ¿Cómo se llama? Las integrales dobles triples de Middlevich. Así están. Yo porque así, pero era porque se podía separar. Listo, ya está. Bien, yo resuelvo esta integral y ustedes resuelven esta. Nada más resolverlo. Ya. Resolveremos la integral al cubo, ¿sí? Desde 0 hasta pi. De seno al cubo. Seno al cubo de teta. Perdón, seno al cubo de phi por el diferencial de phi, ¿sí? Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta pi. 0 hasta pi. Seno. Seno es igual a... esto es igual a seno de phi multiplicado por 1 menos el coseno, ¿no ve? Coseno al cuadrado de phi. Listo. Esto por el diferencial de phi, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque seno es lo mismo. Ustedes están capos en trigonometría. Bien, eso lo podemos distribuir por propiedad de la integral. La integral es distributiva, entonces aquí tengo que esto va a ser seno de phi por el diferencial de phi menos la integral. Esta ya es una integral más fácil. Seno de phi por el coseno de phi. Y esto, pues, a simple vista se nota que esa integral es por el diferencial de phi, ¿no? Esto desde 0 hasta pi. Bien, esta integral, pues a simple vista es... La integral de seno es coseno, ¿no? No, menos coseno. Menos coseno, ¿sí? Menos coseno de phi. Menos. La integral de esto sería, a ver, seno cubo o coseno cubo. Coseno cubo. Puede ser seno o coseno cubo, no hay problema. Lo colocaremos coseno. Sería menos más, así sería, ¿no? Coseno cubo de phi. ¿Están de acuerdo, no? Ah, pero esto sería dividido entre 3. Sí, esta integral es directa, ¿sí? Claro, pues derivo coseno, me queda coseno al cuadrado. También me queda coseno, sí, es coseno. Coseno al cuadrado, la derivada de coseno menos seno. Listo, y ya está. Está bien, ¿no? Sí, pues podemos derivar, a ver. 3 se va con 3, me queda coseno al cuadrado, alrededor de la cadena, la derivada de coseno menos seno, se va con el menos. Sí, está bien, listo. Obviamente, esto evaluado, estas dos integrales ya son directas, ¿no? Esto evaluado desde 0 hasta pi. ¿Sí? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Oh. Ya, mientras tanto, yo resolveré esta integral. Ya, no, está fácil. Ya, mientras tanto estaré escribiendo. ¿Cuánto sale? Mientras lo resuelvo. Solo es reemplazar. El momento angular, h, va a ser igual a... En radio a la cuarta, todo esto multiplicado por 2pi, que era la primera integral, que era directa. Esta de aquí. Falta esa integral. Esta otra. Perfecto.
¿Un tercio seguro? Es... algo de... A ver, Tercios de verifiquemos. sala. ¿Un tercio? A ver, me he equivocado en el Cuatro. signo. Tiene que salir 4 tercios si no me equivoco. ¿O me he equivocado Sí, en el sí, monstruo? 4 tercios. Sala. Ah, ya. Me ha hecho confundir. Está bien, 4 tercios, ¿no? Sí, está bien, Roxy. Ah, ya, pero a ver, por si acaso. Es otro Sí. Coseno de pi es menos 1, entonces aquí sería 1. ¿No ve? Menos exponente impar, menos un tercio, ¿no? Listo. Menos coseno de 0 es menos 1, ¿verdad? No, perdón, coseno de 0 es 1, pero menos, ahí está, ¿no? Menos con menos. Más coseno de 0 más un tercio. A ver, ¿cuánto sale esto? A ver, esto sería menos con menos da 2. Menos por menos da menos, menos 2 tercios, ¿no? Esto sería, lo multiplicamos por 3, 4 tercios. Ya está, 4 tercios. Entonces aquí tengo que esto vale 4 tercios. Listo. Bien, medio que casi nos hemos acercado, ¿no? Aquí sería 6 tercios, ¿no? Como que nos hemos acercado, pero falta porque está en función de la masa. Y aquí tengo ρ. A ver, ¿quieren calcular el área con este diferencial de área? Porque les aseguro que les va a salir. A ver, entonces, ya, a ver. Entonces, ρ, esto para problemas no tiene formulario y no se acuerdan, ¿no? Entonces va a ser la masa multiplicado por el área, ¿verdad? Perdón, dividido entre el área. Entonces tengo que calcular el área. Entonces el área va a ser igual a la integral del diferencial de área. Y ya tengo el diferencial de área. Y esto para comprobar, ¿no? Por si no me creen que esto me lo he inventado y esto para qué, ¿dónde está? Este diferencial de área, ¿no? Esto por si no me creen. Ya. Entonces pueden calcular el momento angular de cualquier figura, si es que conocen su momento de inercia, ¿no? Listo. Bien, y este es el diferencial de área. Ya. Entonces integramos esto, si es que no se acuerdan, ¿no? Porque no siempre te acuerdas. Aquí sería una doble integral, perdón. Esto lo separaremos un poquito. Listo, aquí se convertiría esto en una doble integral. Teta varía desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Y pues phi varía desde 0 hasta pi, ¿no? Imagino que no tienen ninguna duda con el 0 a pi, porque eso es... Si es que alguien... No duden en decirme, chicos. Esto va a ser 2pi multiplicado por r al cuadrado, ¿no? Por la integral desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi de seno de phi multiplicado por el diferencial de phi, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser igual a... ¿sabes? La integral del seno menos coseno, ¿no? Menos el coseno de phi. Todo esto evaluado desde 0 hasta pi, ¿no? Entonces tengo que el área va a ser igual a 2pi por r, esto lo podemos copiar. 2pi por r por menos coseno, entonces la integral de pi menos 1. Perdón, coseno de pi menos 1, ¿no? Menos por menos da más, por lo tanto aquí sería simplemente menos 1, ¿no? Menos 1. Listo. Sí, está bien, ¿no? Menos coseno de phi, esto vale... Sí, ¿no? Sí, así es. A ver, o simplemente puedo sacarlo del 0. Creo que está mejor así. Esto así, para no... Listo, menos. Listo. Coseno de... Esto simplemente lo estoy sacando el menos, ¿no? Coseno de phi, menos 1. ¿Ya? Esto aquí otro... Menos 1. Menos coseno de 0, 1. ¿No? Ahí está. Listo. Esto es pues era menos 2 y el área es igual a 4pi, el área superficial, ¿no? No es el 4pi por el radio al cuadrado. Si va a una tabla se van a dar cuenta que este es el área que nos ha dado. ¿Sí? Ya. Bien, entonces tengo que esta, que sea en qué número de ecuación es. Esta es la ecuación número 3, supongo que debe ser la ecuación número 4. 4 puntos suspensivos, ¿no? No, creo que parece que está multiplicando. Lo voy a recorrer un poquito.
Lo voy a recorrer un poquito porque si no, puntos suspensivos, esta va a ser la ecuación número 4. Bien, reemplazaremos en 4. En 4. Ya, reemplazaremos en 4. Ya. H. H. H es igual a R. H va a ser igual a R a la cuarta, ¿verdad? Pero la densidad va a ser igual a la masa dividido entre el área que hemos calculado, que va a ser 4pi por el radio al cuadrado. Ahí está, 4pi multiplicado por el radio al cuadrado. Listo. Todo esto multiplicado por omega, multiplicado por 2pi, ¿verdad? Multiplicado por 4 tercios. Listo. A ver, ¿qué se cancela? Pi con pi se cancela. Bien. 4 con 4 se va. R cuadrado con esto se va, ¿no? Entonces simplemente me queda que el momentum angular total, H, es igual a... sería 2 tercios, ¿no? Este 2. Esto va a ser igual a 2 tercios. ¿Ya? 2 tercios de M, la masa, por el radio al cuadrado, fíjense. Por el radio al cuadrado, multiplicado por la velocidad angular. Fíjense que ese es el momento de inercia que hemos visto de tablas, ¿no? Listo. Y eso es lo que les pedía. ¿Alguna duda? Vean que... En otras palabras, si es que no saben cómo deducir, como les dije, a mí no me gusta mucho memorizar porque el jacobiano que se va a acordar, ¿no? Tal vez para cálculo 2, pero ya aquí siempre traten es bueno entender las ecuaciones, de dónde viene, así pensar, y si sabes dónde viene, puedes deducirlo fácilmente, ¿sí? Obviamente si se fijan, este es el jacobiano, pero este es el jacobiano de un diferencial de área, ¿no? Para que sea diferencial de volumen sería simplemente por un diferencial de R. ¿Listo? Es como si hubiera omitido el diferencial de R, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya, entonces, como les decía, el momento angular total va a ser la contribución de todos los momentos angulares de las partículas, ¿no? Y eso es como decir que va a ser una integral, ¿sí? Ya. Y es básicamente la integral es como decir, la integral realmente es una sumatoria, no me resume una sumatoria. ¿Ya? Entonces por eso estoy integrando, por eso tomando una pequeña cantidad diferencial. Eso también sirve mucho para entender la diferencial. A veces cuesta mucho entender la diferencial, ¿no? Un diferencial aquí, diferencial, o sea, a mí me ha costado mucho entender qué realmente era una diferencial. ¿Sí? Ya. Bien, ya está. Entonces ya hemos calculado. Y fíjense que también hemos calculado indirectamente también del momento de inercia, que ya lo hemos comprobado en tablas, ¿no? Bien, ¿alguna duda? Ya. Está bien. Está claro. Ya. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos con este problema. Este es un problema similar al que he entrado en la anterior. A ver, la siguiente clase vamos a resolver ya. Del examen del anterior semestre. Ya. Ahí quería proponer este. Ya, bueno. Ya. A ver. Ya. Dice. Este también está en la práctica. Ya dice. Dos esferas idénticas de 10 kilogramos están unidas a una barra ligera. Bueno, que sea barra ligera me indica que tengo que despreciar la masa, ¿no? Y pues si no me dice nada, obviamente va a ser obviamente va a ser rígida. Dos esferas idénticas de 10 kilogramos, aquí están. Están unidas a la barra rígida ligera, la cual gira en el plano horizontal con centro en O. Si las esferas se someten a fuerzas tangenciales P de 10 newtons ambas, y la barra se somete a un momento de par de 8t, fíjense que este momento es variable, linealmente variable, ¿no? Porque varía linealmente, donde t está en segundos. Determine la rapidez de la esfera en el instante t igual a 4. En el instante, obviamente, cuando t vale 4 segundos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la velocidad angular cuando el tiempo vale 4 segundos? El sistema comienza a moverse a partir del reposo. Ya. A ver, volveremos a leer. Siempre es bueno volver a leer. Ya. Esto me dice que es a partir del reposo. Esto me indica que la velocidad angular, que la velocidad inicial va a ser 0.
que también por definición la velocidad angular también va a ser cero, ¿no? Bien, listo. Fíjense que también, según la figura, están simétricamente distribuidos, ¿no? Están simétricamente distribuidos. Y las masas de las esferas de ambas, que son idénticas, va a ser de 10 kilogramos. ¿Sí? La cual gira en el plano horizontal con centro en O, ¿verdad? Si la esfera se somete a fuerzas tangenciales P igual a 10 newtons, obviamente la barra también se somete a un momento m de 8 veces t, que es variable, donde t está en segundos. Determine la rapidez de las esferas en el instante cuando t es igual a 4 segundos, ¿no? El sistema comienza a moverse a partir del punto de reposo. Ignore el tamaño de las esferas. Bien, aquí tiene respuesta. Ya. Bien, aquí hemos usado un poquito de esta ecuación, ¿no? Bueno, hemos utilizado esta ecuación, perdón, esta, para el anterior problema, ¿sí? Ahora vamos a utilizar esta, ¿ya? ¿Qué me dice? La voy a volver a escribir aquí. Fíjense que el momento únicamente va a ser en el eje Z, ¿sí? O sea, el momento, si hacen por regla de la mano derecha, solo va a estar en el eje Z, ¿ya? Entonces simplemente voy a colocar momentos. Obviamente esto asumiendo que el eje Z está saliendo de la pantalla. Está saliendo de la pantalla. Entonces lo vamos a colocar aquí, ¿sí? A ver, aquí. Este va ahí, me está saliendo chuequito. Ya. Este va a ser X. Aquí va a ser X. Aquí va a ser Y, ¿no? Y obviamente, perdón, al revés. Este sería un sistema de a mano izquierda, ¿no? Perdón, este va a ser X y este va a ser Y. Ya. Y obviamente Z estaría saliendo de la pizarra. Y fíjense que todos los momentos apuntan en Z. Este momento, por regla de la mano derecha, si cierro mi pulgar apuntaría saliendo de la pizarra, ¿verdad? O de la pantalla. Entonces, simplemente sería en el eje Z. Pero fíjense que esto es un vector. Miren, la ecuación de aquí es un vector, ¿sí? Pero como solo hay momento angular en el eje Z, entonces simplemente lo haremos en el eje Z, ¿sí? El momento, obviamente es el momento resultante, ¿sí? Momento resultante en el eje Z va a ser igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo. ¿No se les hace algo conocido? Miren esto. Fuerza es igual a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Interesante, ¿no? Son similares. Y van a ver que voy a llegar a una ecuación similar. ¿Sí? Ya. Esta ecuación yo la puedo tratar como una ecuación diferencial, ¿verdad? Por lo tanto, el diferencial de t puede pasar a multiplicar. Entonces, de esto, eso está aparte, ¿ya? Esto solo es para comparar. Fíjense que el momento es la derivada del momento angular, ¿no? Y la fuerza es la derivada del momentum lineal. Vaya, es bien interesante. Entonces, para evitar futuras... No, lo dejaremos así. Mejor, momento resultante en el eje Z. Creo que sí, simplemente momento, ¿ya? Para que se sobreentiende. Imagino que se sobreentiende que son todos los momentos resultantes. No, mejor lo colocaremos nomás resultante. En el eje Z, esto por el diferencial de t. Y esto va a ser igual al diferencial de h. ¿Verdad? Entonces creo que ya pueden intuir incluso por qué se conserva el momento angular. O sea, en qué caso se va a conservar el momento angular. Entonces fíjense que yo puedo proceder a integrar. Esto obviamente de un t1 a un t2. Y pues esto también de un t1 hasta un t2, ¿verdad? Bien. Esta ecuación ya la habíamos visto en la anterior clase. Bueno, la subanterior creo, ¿no? Ya no recuerdo. Esto lo dejaremos así. Pero esto no, miren, esto se puede descomponer como el momento angular final menos el momento angular inicial, ¿sí? Repito, esto estamos hablando en el eje Z, ¿no? Obviamente estos son vectores, realmente es en los tres ejes, ¿sí? Pero solo lo vamos a ver en un eje, ¿ya? Entonces, fíjense, esto lo puedo pasar a sumar. Tengo aquí que el momento angular inicial, más la integral, creo que mejor es copiar todo esto, más la integral del momento por el diferencial de tiempo va a ser igual al momento angular final. Y esta es la ecuación del
de la cantidad de movimiento angular e impulso angular, ¿sí? Entonces imagino que ya han intuido que esta cantidad de aquí en medio se le llama, bueno, a la cantidad que hemos deducido en la anterior clase se llama impulso lineal, ¿verdad? Que es el área bajo la curva, bla, ¿no? Entonces, esto se le llama impulso angular, que es lo que causa que rote, como les decía, no como hace rato les decía, que es lo que causa que rote. Y fíjense que también pueden intuir también algo. Si los momentos son cero, el momento angular inicial es igual al momento angular final, por lo tanto se conserva, ¿ya? Y si hablamos del teorema de Noether, que les decía, que por qué se conserva el momento angular, es por la simetría respecto a la rotación. Fíjense que si esto rota, esta longitud de aquí, o sea, si esto rota, ¿no? Si esto rota, bueno, eso no está en el pensum de la carrera ni nada, esto es esto lo aprendí por ahí, ya. Fíjense que si esto rota, viene aquí, ¿no? Va a rotar, esta longitud de aquí va a seguir midiendo 0.5, ¿ya? ¿Y qué dice el teorema de Noether? Que si hay una cantidad que se conserva, o perdón, que si hay una simetría, fíjense que es una simetría respecto de la rotación. Si hay una simetría, eso me da como resultado una cantidad que se conserva. En este caso es el momentum angular, ¿sí? Eso me dice el teorema de Noether. Ya. Pero bueno, para nosotros más que suficiente decir que el momento va a ser cero para que se conserve el momentum angular inicial y el momentum angular final, ¿ya? Creo que para evitar cierta confusión, esta z lo voy a quitar. Y lo voy a dejar simplemente como vectores, creo que es más general. Ya. Listo. Entonces esto va a ser igual aquí y esto también va a ser un vector, ¿no? Esto también va a ser un vector y esto también va a ser un vector. Esto va a ser un vector, esto va a ser un vector, esto va a ser un vector, esto va a ser un vector y esto va a ser un vector. Listo. Ya. ¿De dónde? También pues el momentum angular es igual a R, el vector, ¿no? El vector momento angular es igual a R vectorialmente la cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? P, ¿verdad? Que esto a su vez es igual a R vectorialmente la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Listo. Ya está. Ya está. La masa multiplicado por la velocidad. Listo. Bien. Ahora, obviamente aquí tengo 8t, no tengo que integrar, pero dice momento resultante. Esto también es un vector. Ya. Entonces, la masa de las dos esferas es idéntica. Entonces, fíjense que esto es un sistema de partículas, porque tiene dos partículas. Por lo tanto, esto sería sumatoria, ¿no? O sea, todos los momentos. ¿Ya? O sea, si tiene dos partículas, sería un sistema de partículas. Por lo tanto, aquí debería ser sumatoria, de sumatoria y sumatoria. ¿Están de acuerdo? Ya. Pero esta, a ver, creo que... A ver, esto, ya. Esto lo dejaremos así. Esta ecuación ya la hemos deducido. Entonces, para el problema, ahora sí haremos la solución del problema. Creo que es mucho mejor. Esto no... Sí, ahorita... Esto lo voy a colocar aquí. Ahí. Rayos. Ya. Bien. Bueno, perdí una... Ya, no importa. Ya. Esto... Ay, no. No, ya mola nomás. A ver otra vez, perdónme. Esto lo voy a... Ya. Listo. Aquí mejor escribiremos algo. ¿Sí? Impulso. ¿Es impulso o impulso? Ya. Mil disculpas, yes, yo tengo... Créeme que leo mucho, pero realmente tengo una pésima ortografía. Impulso angular y momentum angular. Impulso angular. Sí. La M viene antes de la P y de la B mayúscula, así que es con M. Ya. Debo leer un libro de... Para mí es mentira eso que dicen de si lees vas a tener ortografía buena. No, solo hay que saber las reglitas, pero no sé. Impulso y momento angular, ¿sí?
angular. Creo que es mejor dejarlo así porque deducirlo en un problema no me gusta mucho. Gracias por la angular. Listo. Impulso. Bien, ya está. Ya. Bien, y estas son las ecuaciones que hemos deducido, ¿no? Bien, ya está. Como verán, es bastante similar a la ecuación que hemos deducido para el impulso lineal y momentum lineal, ¿no? Entonces aquí también, en este caso sería impulso angular, que es lo que causa que rote, porque en el caso de impulso lineal estamos hablando que es lo que va a causar que se va a trasladar, pero el impulso angular es lo que causa que rote, ¿sí? Ya. De aquí pues creo que está subentendido que esta cantidad es el impulso lineal, ya. Bien, ahora, según el problema, dice que el problema me dice que inicia desde el reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que la cantidad de movimiento angular inicial va a ser igual a la masa, perdón, a R, vectorialmente la masa, que no va a ser 0, pero la velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? Entonces el momento angular va a ser igual a 0, ¿sí? Bien, entonces podemos reemplazar en esta ecuación. Me creían que hasta hace mucho tiempo yo escribía a veces, pero junto. Y yo sé que no se escribe junto. O sea, se escribe a veces, ¿no? Pero no, o sea, y la verdad aquí también veo que muchos no tenemos buena ortografía o que algunos no sabemos ni usar comas. Y es bien triste, porque nos creemos bien capos, yo sé calcular y bla, 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 pero nos dicen, a ver, quiero que me redacten un ensayo sobre la situación de la universidad de 2 páginas. ¡Puta! Van a sufrir más que en un examen, les aseguro. A mí me ha tomado todo un fin de semana hacer un ensayo así. Y lo digo porque tenía que hacer grupo con una estudiante de comunicación social, pues sí, y era capísima para redactar. Y yo le preguntaba, ¿cómo puedo decir esto? Así lo puedes decir. Muy, muy buena. Pero creo que esa es a veces nuestra falla. Que realmente sabemos calcular, pero muchos ingenieros somos muy ignorantes. Fuera de broma, les preguntamos, o sea, a veces pregunten a cualquier estudiante sobre política y nos dicen, o sea, nuestra ideología política muchas veces se viene de memes de Facebook y eso está mal. Facebook te funde el cerebro. Y a veces es bueno por eso leer un poquito. Pero no sé, no me da a mí la ortografía. Pero bueno, tengo que leer el librito de... Hay libros para reglas, ya. Bien. Ya. Esto va a ser 0 vector, ¿no? Y así como les decía que... Si les hago redactar a ustedes un ensayo de 2 páginas sobre la situación actual de la universidad con respecto a la situación sanitaria, les aseguro que les tomaría un fin de semana. Ya. Bien, la cantidad de momento angular inicial es 0, ¿no? Ahora fíjense que aquí dice momento resultante. Esas dos fuerzas también generan momento porque tienen brazo de palanca, ¿verdad? El momento es igual a... Bueno, el momento también es igual a... El momento, si hablamos de cuestiones vectoriales, es igual a m. M va a ser igual a r vectorialmente. Vectorialmente la fuerza, ¿no? Podemos realizar esto, pero qué flojera, no me gusta hacer productos vectoriales. Otra definición es que el módulo del momento es igual a la distancia perpendicular respecto de la línea de acción, ¿no ve? En este caso que sería 0.5. Bien, el momento angular inicial es 0, más la integral desde, en este caso, como me dice, hasta t igual a 4, fíjense, el problema me dice hasta t igual a 4. Por lo tanto, tengo desde 0 hasta 4. ¿Ya? ¿Ya? Y... ya. Bien. Y aquí sería 8t. Ese es el valor del momento. Fíjense que estamos... Ya. Algo más que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a considerar, pese a todo esto, y esto más falta, para evitar hacer una definición vectorial, positivo en esta dirección. O sea, todo momento que genere positivo en dirección antihoraria. Perdón, en dirección antihoraria. O sea, la fuerza que genera un momento en dirección antihoraria va a ser positivo, ¿no? Porque
Esto fácilmente podría apuntar hacia abajo y me daría negativo, ¿no? Y aquí tengo 8t, ¿sí? Listo, a ver qué hora ya es. Ahí ya alcanzamos. 8t. Más, porque esta fuerza P me genera momento en sentido positivo, que es lo que estamos tomando, ¿sí? Más 0.5 por 10. Esta otra fuerza P sería 0. Obviamente estamos hablando respecto del punto O, ¿no? 0.5, también lo mismo sería positivo, ¿no? 0.5 por 10. Listo. Todo esto por el diferencial de t. Y esto va a ser igual al momento angular inicial, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de un sistema de partículas, porque hay varias partículas, sería sumatoria, ¿sí? O sea, estamos hablando de todas las partículas, ¿sí? Aunque sé que esto es medio redundante porque sería ya una doble integral, pero esto lo hago más con fines didácticos, que es para decir que son todos los momentos, ¿sí? Bien, y aquí, fíjense que hay dos partículas, por lo tanto sería la masa, que es de 10 kilogramos, fíjense aquí está, la masa es 10 kilogramos. La masa es 10 kilogramos, ¿ya? Multiplicado por, el momento angular es R vectorialmente P, ¿no ve? Multiplicado por, ¿cuánto les da? Fíjense que este cuerpo, su velocidad, a ver, vamos a calcular las direcciones, ¿ya? Este cuerpito, miren, su velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? Fíjense que aquí va a estar su velocidad. Y por lo tanto, el momentum lineal tiene la misma dirección que la velocidad, ¿verdad? Esto también va a ser P. Obviamente no va a tener la misma magnitud, pero tiene la misma dirección. Y lo mismo para este. Este cuerpo va a tener una velocidad en esta dirección, ¿no? Esta va a ser su velocidad. Y por lo tanto, y esta va a ser B. B. Y obviamente también va a ser P. Como tienen las mismas características, van a ser iguales, ¿no? Ya. Entonces aquí tengo la masa para la masa 1, 10. Multiplicado por, respecto de este punto estamos haciendo. Fíjense que el ángulo que forman es 90 grados. Entonces, para evitar hacer todo el producto escalar y hacer un método vectorial que es más largo, ¿no? Fíjense que el ángulo que forman es 90 grados. Entonces sería seno de 90, 0, ¿no? Entonces simplemente va a ser 10, que es la masa, multiplicado por el momentum lineal, que va a ser P, ¿verdad? Simplemente P. Pero, ahí me estoy confundiendo, perdón. A ver, empezaremos con R, perdón, 0.5 multiplicado por el momentum lineal, así era, ¿no? 0.5 multiplicado por el momentum lineal, que sería la masa, que es 10, multiplicado por la velocidad, ¿sí? Pero el problema me pide, determine la rapidez de las esferas en el instante de t igual a 4. En este caso sería, a ver, velocidad lineal, ¿verdad? Simplemente me está pidiendo la velocidad, no la velocidad angular, pero puedo calcular la velocidad angular normal. Va a ser 10 por b, ¿sí? No voy a escribir seno de 90, pero se sobreentiende que es 1, ¿no? Seno de 90 es 1. Más. Fíjense que este momento también se genera en sentido positivo. Positivo, positivo, ¿no? Entonces va a ser más. El brazo de palanca, 0.5, multiplicado por la masa, que es 10, multiplicado por la velocidad. Listo. ¿Cuánto sale la velocidad? Aunque sí, tendría que estar sobre la gravedad, ¿no? No, pues es la masa. La gravedad no genera momento angular. No solo es 10 nomás. Porque el momentum lineal, perdón, el momentum angular es igual a R vectorialmente P. Y P es igual a la masa multiplicado por la velocidad. No es peso. Y el problema me dice masa. Las esferas obviamente de 10 kilogramos, ¿no? Sería masa. Por eso lo he colocado aquí 10. ¿Sí? Entonces simplemente no hace falta dividir. No hace falta. Ay, y así, como les decía. Y le pregunté a esa chica, ¿qué opinas de tal? No, eso es apócrifo. Y yo, ¿qué? Yo, ¿qué es apócrifo? Pucha, resulta que es algo que no es verdadero. Interesante. Pero no, aquí somos bien mal hablados. Una vez he visto en un estado de un amigo, de ingeniería obviamente, que decía con espacio Tigo, y contigo es junto. Y me hacía reír. Pero a veces en muchos países
por no colocar una coma, en países más avanzados, no en nuestro país, pero por no colocar una coma, se pierden juicios en leyes. O sea, por no saber colocar bien una coma. Así que es bien importante saber redactar. Me sale 10,4. Sí, está muy bien. 10,4. Ya. Listo. Y esto va a ser metros sobre segundo. Y esta va a ser la velocidad de las dos partículas. Si es que, digamos, esto estuviera un poquito más alejado, obviamente tendríamos que cambiar la distancia, ¿no? Pero he hecho más un método escalar. ¿Por qué? Porque fíjense que hay simetría, ¿no? 90 grados, 90 grados. Entonces es mejor hacer un método escalar y decir positivo en esta dirección, ¿no? Más fácil. Y esa es la respuesta. Oh, justito. Ya hemos terminado. ¿O quieren resolver este problema más? Lo he hecho para 2 horas y media, pero si ustedes gustan. Eso es ya más conservación del momentum angular, ¿sí? Pueden intuir que el momentum angular se conserva si la suma de momentos es cero, ¿no? O sea, que la suma de momentos sea cero, no me dice que no rota, ¿sí? Y eso es algo bien interesante. Porque en estática te dicen, ¿no ve? Que la suma de momentos es igual a... ¿No ve? Dicen, sumatorio de momentos es igual a cero. Eso significa que no rota, ¿no ve? ¿No ve? Pero si aquí hacemos sumatorio de momentos es igual a cero, el cuerpo va a seguir rotando. Va a rotar, pero a velocidad angular constante. ¿Sí? Es lo mismo que para la fuerza F, ¿no ve? Es lo mismo que para la sumatorio de fuerzas. O sea, si decimos sumatorio de fuerzas igual a cero, decimos que el cuerpo está estático, no se mueve, o, ojo, o se mueve a velocidad constante, ¿sí? Y lo mismo es para el momento. Si el momento es igual a cero, decimos que el cuerpo no rota o rota a velocidad constante, ¿sí? Eso quería aclararles. Ya son bastante análogos, incluso en sus ecuaciones. Ya. Y con esto también, podemos resolver problemas de dinámica del cuerpo rígido. O sea, sin utilizar, con esta ecuación de aquí, podemos resolver problemas fácilmente de dinámica del cuerpo rígido, sin utilizar esta, ¿no? Esta es la que utilizaban en física, sin inercia por aceleración angular. Ya, pero nosotros vamos a ver todavía un poquito más avanzado, que es el tensor de inercias, ¿sí? Y eso es todavía más avanzado, y si es que nos alcanza para los ángulos de Euler. Uy, pero eso es hermoso. Pero generalmente no alcanzamos, así que mala suerte. Ya, ¿alguna duda? No, sí. Ya, espero que esté claro. Entonces, ¿o quieren continuar la clase? Nos faltaría, ya hemos hecho trabajo virtual, nos faltaría conservación del momento angular y movimiento relativo. A ver, yo creo que nos alcanza, ¿no? Porque la siguiente clase quiero llevar conservación de movimiento angular, movimiento relativo simple. Eso sería para el día viernes. Y el próximo lunes llevamos movimiento relativo compuesto y transformación de coordenadas. Y este ya es el segundo parcial. Sí, hasta ahí nomás es. No entra energías. ¿Ya? A ver, creo que tenía el examen del anterior semestre, no me acuerdo. Pero a ver, les voy a decir qué problemas han entrado en el anterior semestre. Estaba en el libro. El anterior semestre he sacado puro problemas del libro. A ver. Por ejemplo, yo he propuesto estos problemas. A ver, ¿dónde están? Examen primer parcial, no. Examen segundo parcial, creo que eres de. Aquí está. Miren, yo he propuesto este, ¿no? Y este ha entrado al examen. También he propuesto este. Sí, este también ha entrado al examen. Esos dos son los que han entrado. Este, fíjense que es un problema de masa variable, miren, de cómo este carrito está pasando y está regando, ¿no? Está poco a poco perdiéndose. Mientras sale el agua, se hace más liviano, ¿no? O sea, su masa está variando. Y eso es para trabajo virtual, con momentos, lo mismo. Y esto pues es simplemente dinámica, pero creo que me pasa. Creo que voy a proponer este, a ver, ojalá entre. Que es para cuando ya consideras que la cuerda tiene masa, ¿sí?
Obviamente tiene una cuerda de masa homogénea, ¿no? Ya. Ya. Entonces eso sería todo. Y también he entrado del libro. Ahora, mientras tanto, vayan resolviendo. Sí, vayan resolviéndolo. Vayan pensando un cacho. A ver, ¿dónde está? Es colocarle libros 1, mecánica técnica 2. De este libro. Estaba fácil la segunda parte del anterior semestre. Solo que había un problema que era largo. Tenías que resolverlo con la fórmula de Abel de ecuaciones diferenciales. Y eso ha entrado creo que un examen de auxiliatura. Y a ver, a ver. Yo por ejemplo estoy proponiendo este. Está fácil. Ya. Luego a ver cuál ha entrado. Está por aquí. Este ha entrado. Este, que es, como les dije, es masa variable, ¿no? Este pedazo va variando su masa. Y simplemente hacen. Solo que el problema aquí es que me pide el tiempo. Determinar el tiempo, ¿sí? Y para el tiempo, pues tienen que resolver la ecuación diferencial. Quieran o no, tienen que resolver la ecuación diferencial. Y eso pues ya les ha complicado, que tenían que resolverlo con la fórmula de Bell. Tienen que calcular la solución particular y la solución homogénea. Allá no me acuerdo. Pero cuando se hace igual a cero, ¿no? Porque sale una ecuación diferencial de... Van a llegar a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y eso pues... ¿cómo se llaman los operadores? El operador hacen su ecuación característica con operadores diferenciales, calculan la solución homogénea. Luego con eso, pues, no sé, aplican cualquier método, coeficientes constantes. ¿Cuántos métodos hay? Variación de parámetros, ¿qué más hay? Ya no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que la variación de parámetros es el más poderoso. Y el más fácil. Ya, bien. Es centrado. Y luego, ¿cuál más centrado? No lo tengo en el examen. Miren, este hemos resuelto. Este hemos resuelto. Es centrado. Solo que creo que había que hacerlo con aquí está, trabajo virtual. Y fíjense que van a llegar, si quieren, se va a hacer bien cortito, aplican el mismo método que hemos hecho y lo comprueban con su motor de fuerza igual a masa por aceleración. Es una buena manera de comprobar. Sí, y eso es lo que ha entrado. Sí, ¿cuál más ha entrado? Creo que ha entrado más del Meriam. Pero eso es todo. En general era eso en lo que me acuerdo. Ya. Bien, aquí terminamos la clase. Sí, esperamos para la siguiente clase. Ya, y así como les decía, si es que he hablado de política, no voy a volver a hablar. Solo es más una crítica a la universidad porque a veces por ejemplo, el ingeniero Molina, recuerdo claramente lo que dijo, alguien que estudia arquitectura es alguien que no ha tenido el valor de estudiar ingeniería civil. Yo no estoy de acuerdo personalmente porque que una carrera sea más difícil que otra no la hace mejor, ¿sí? Tal vez ese es el ego del ingeniero y eso pues está mal. ¿Ya? Eso sobre todo no era más como que política, nada, es más una crítica social, nada más una crítica a la universidad. Yo creo que mucho tenemos eso, ¿no? Que criticamos de otras universidades y incluso yo, pero no es tanto así. Pues y así a medida que vayan avanzando, me van a ir dando cuenta. Pero sí somos bien capos. Ya, bueno, eso es todo. ¿Sí? Entonces, aquí lo terminamos. Hasta luego, compañeros.